Pese a que estamos viviendo como si la pandemia fuera parte del pasado, la verdad es que sigue muy presente. Ayer hubo 3.697 casos, eso fue lo que se informó. Probablemente hay una cantidad similar o incluso superior para el día de hoy. Hay que tomar nuevas medidas. ¿Qué pasa con el proceso de vacunación? Hay que algunas personas, algunos alcaldes y ex autoridades han dicho que va demasiado lento. Verósca Venegas nos cuenta. ¿Cómo está, Verósca? Muy buenos días. ¿Qué tal, Polo? ¿Cómo estás? Muy buenos días. La crítica que tú mencionabas de las ex autoridades y de algunos ediles tiene directamente relación con el proceso de vacunación con la vacuna bivalente, que es la que finalmente protege con 2 de las cepas del COVID-19. Y ese proceso de vacunación que ya conversó hace algunas semanas tiene una población objetivo que llega alrededor de 6 millones de habitantes. Lo cierto es que solo se han inoculado 1.200.000, un poco más, lo que representa un poco más del 21% de la población. Y es ahí donde se genera la crítica y a la vez el llamado a que todas las personas vayan a los diferentes vacunatorios que están operativos, porque es fundamental para poder seguir combatiendo la pandemia. Esto es bien importante porque se habla bastante en pasado, pero resulta que el COVID todavía está presente con sus diferentes variantes. Y para hablar de eso y de la importancia de la vacunación, nosotros nos encontramos con la doctora Gema Pérez, quien trabaja en la clínica Dávila Vespucio y quien además es broncopulmonar infantil específicamente, pero que nos habla en general de la importancia de la vacunación, especialmente en los grupos de riesgo. ¿Cómo está? Muy buenos días. Hola, buenos días, Verósca, buenos días, Polo. Bueno, consultarle por esto, porque ya se pueden vacunar personas que tienen entre 60 años o más, específicamente un llamado a los adultos mayores sobre 65 años, pero también a pacientes crónicos que tienen entre 12 y 59 años con la vacuna bivalente, y es ahí donde usted me decía hay que, y hay que decirlo bien popular, hincar el diente, porque es una de las soluciones para evitar algún tipo de colapso en el sistema de salud. Efectivamente, es súper importante hacer un llamado general a la población, como bien decías tú, Verósca, a la gente que es factor de riesgo. Los adultos mayores, las personas mayores de 12 años que tienen, ¿cuáles factores de riesgo? Enfermedades pulmonares crónicas, hipertensión, diabetes, trasplantados, pacientes con cáncer, pacientes con inmunosupresión, de alguna forma, pacientes que usan corticoides en forma crónica, como los pacientes con colitis ulcerosa y otras enfermedades inflamatorias o patologías autoinmunes, son los principales candidatos a sufrir un COVID-19 más grave, independiente de la variante que sea, el nombre que sea, y obviamente cuidarse las personas que tienen un familiar que porta alguna de estas enfermedades. Y estamos muy bajos en la tasa de vacunación y es importante tener claro por qué hay que protegerse, porque efectivamente todavía no ha terminado la pandemia. Doctora, le consultaba fuera de pantalla, es un proceso que va bien lento y hay algunos que están preocupados porque de seguir este avance podría coincidir también con el plan de vacunación anual de la influenza, y eso se pueden poner juntas, ojalá 15 días entre una vacuna y otra. Es importante que nos protejamos, no sé si han visto las noticias, la gente en casa, que en Europa y en Estados Unidos ya se están topando los virus respiratorios junto con el COVID y la influenza, entonces también hay que estar preparados para esto. Nosotros todavía tenemos niños en las clínicas y en hospitales con hospitalizaciones por virus respiratorio, influenza principalmente, adenovirus, rinovirus y virus sincicial, cosa que no ocurre en esta época en verano. Y en ese sentido, doctora, ¿qué cree usted que es lo que podría estar fallando con respecto a esta campaña en específica que tiene que ver con la vacuna bivalente? Yo creo que el aspecto comunicacional ha estado falente. Yo creo que hay que culparnos todos, culparnos nosotros, culpar a los medios de comunicación y, por supuesto, a la entidad responsable. Todos los días me preguntan en la consulta, doctora, le toca refuerzo a mi hijo, me toca mi vacuna bivalente, me toca esto, y la verdad es que el único consejo que podemos darles es mirar la página de mevacuno.cl, donde van saliendo los calendarios, pero nos vamos como pillando la cola también en términos más prácticos, porque a veces se publican la misma semana, entonces no nos estamos enterando ni el personal de salud, ni por supuesto los pacientes que deben vacunarse y cuándo deben vacunarse. Doctora, siempre es bueno recordar la importancia y la protección que tiene, en este caso, hablo en específico de la vacuna bivalente, que tiene un porcentaje de evitar un desenlace fatal que supera el 86%, y es ahí donde debe generarse el enfoque y la motivación también para que la gente vaya finalmente a los vacunatorios. Entender primero que los virus van mutando y eso es propiedad de todos los virus, no solo del COVID-19, porque obviamente el sistema inmune va haciendo defensas ya sea por la infección anterior o por la vacuna, entonces van teniendo estas mutaciones, pero la mejor forma de protegernos ante estas mutaciones que son mucho más contagiosas, no necesariamente
necesariamente más graves, pero sí más contagiosas que las anteriores, es teniendo esta vacuna bivalente porque tiene al menos las 2 cepas más frecuentes de Omicron. Doctora, ¿cómo está? Muy buenos días. Le quería preguntar con respecto a algo que usted mencionó. Buenos días, Polo. Tiene que ver con la inoculación misma, ¿no es cierto?, la colocación de estas vacunas. Usted dice hay que separar la bivalente de la vacuna contra la influenza, no se pueden poner en un mismo momento, porque pensando un poco en cómo finalmente se comporta la gente, va a ser bastante difícil que las personas vayan, qué sé yo, a principios de marzo, abril, a ponerse la vacuna contra la influenza y después 15 días más tarde la otra vacuna o viceversa, digamos. ¿Cómo se puede solucionar ese tema? La verdad es que sí se pueden colocar juntas, uno por medios de precaución, ya sea para que no compliquemos los efectos adversos o tengan más fiebre y la gente, porque en realidad ese no es un efecto adverso, sino que es una respuesta inmediata del sistema inmune al asimilar estos y generar anticuerpos, pero la gente le teme a eso, entonces uno lo recomienda para que no se asusten, pero como bien dices tú, es difícil pensar que la gente va a ir 15 días después a vacunarse. Se pueden colocar juntas porque ambas son de virus, pero lo ideal es ponérselas separados para generar la distinta respuesta de anticuerpos. ¿Cómo se puede generar a lo mejor una mejor adherencia a ambas? Es que se empiecen a colocar en los jardines, en los colegios, porque no olvidemos que ahora el grupo de riesgo de niños es hasta los 10 años y a los adultos mayores, ojalá ir a verlos a las casas, a los que están más postrados o que es con dificultad de movilizarse, los pacientes también postrados de cualquier edad. De esta forma vamos asegurando que se pueda tener mayor cobertura y cuando vayan a controles sanos o consultas de morbilidad, que es por patología general, también decirles que se pueden vacunar si no tienen fiebre, porque muchas veces dicen, no, está resfriado, no se puede vacunar y eso es un error. La única contraindicación formal para recibir ambas vacunas es tener una alergia severa conocida o reacción anafiláctica y tener fiebre al momento de la vacuna. Yo le quiero agradecer a la doctora Gema Pérez por esta conversación y nos hacemos cargo también como medio de comunicación. Por eso estamos haciendo este enlace, para que vaya usted a vacunarse. Si tiene entre 12 y 59 años y tiene alguna patología crónica, puede ir a recibir la vacuna bivalente siempre y cuando haya recibido el esquema anterior, que son estas 4 dosis. Y en el caso de las personas mayores de 60 años, pueden ir libremente. En Providencia van a abrir un tercer vacunatorio Polo y contarles si es que no pueden ir en la semana, que el día sábado el vacunatorio que está ahí en Manuel Montt con Providencia va a estar abierto entre las 9 y la 1 de la tarde. Excelente. Muchísimas gracias, Veriosca, por el contacto. Gracias también a la doctora por todos los antecedentes.